es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial. El sábado 13 de junio se llevó a cabo la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional, en la cual se tocaron varios temas, pero un tema que había venido hablándose con tiempo previo, era el tema del 20% en puestos elegibles para la juventud. ¿Esto por qué? Con el fin de darle mayor participación a la juventud. Entonces, pues se presentó la moción por varios jóvenes liberacionistas, y el día de hoy tenemos unas declaraciones para poder iniciar este programa, tanto del representante, el directorio de Juventud, Juan Diego Gómez González, y uno de los diputados jóvenes de la fracción, el diputado Michael Arce Sancho. Los dejo a continuación con el video. Ahora sí, Ron. Desde el 2012 existía una reforma en los estatutos donde se da el 20% de participación a la juventud liberacionista en espacios de participación real. Nosotros hemos venido peleando desde hace unos años para acá el cómo hacer ese método vinculante a poderlo aplicar realmente en lo que son las nóminas del Partido Liberación Nacional, y alrededor de una propuesta de inicio que Eduardo Rodríguez, Juan Alberto Corrales, mi persona y otros compañeros desde el directorio han venido apoyando y consolidamos. Entramos en un esquema de negociaciones apoyado por el gran sector de la juventud liberacionista y logramos encontrar consenso en la aplicación de este 20% de manera general en los espacios de participación real para lo que es las municipales, los procesos municipales, y logramos sacar un acuerdo de Asamblea Nacional de manera unánime donde se diera una directriz de hacer vinculante este 20%. Entonces esperamos en esto una gran renovación alrededor del Partido de Liberación Nacional para los procesos municipales, pero no queda ahí. El espíritu de la gran reforma es lograr hacerlo vinculante en todos los espacios de participación y no solo para estos procesos municipales, y por eso ocupamos una reforma a los estatutos, que es lo que seguiremos peleando hasta lograr hacer vinculante desde el estatuto. Recientemente Liberación Nacional toma una decisión histórica en la pasada Asamblea Nacional donde garantiza la participación de un 20% de la juventud liberacionista en las próximas elecciones municipales. Esto es una lucha que la juventud liberacionista ha venido dando a lo largo de muchísimos años y que hoy representa una necesidad, no solamente para Liberación Nacional, sino para todos los partidos políticos en nuestro país. Evidentemente estamos ante una generación de jóvenes muy preparados. De hecho, hoy estamos ante la generación más preparada de toda la historia de nuestro país, y es importante que los partidos políticos abran los espacios y den la oportunidad para que estos jóvenes vengan y renueven la política costarricense. Hoy Liberación Nacional da ese importante paso, lo da de manera obligatoria en el reglamento que va a regir en las próximas elecciones municipales, y estoy convencido de que esto va a dar paso para que pronto veamos a muchos líderes y lideresas como regidores, síndicos, alcaldes, vicealcaldes y próximamente diputados, y quizá mañana podremos tener un presidente joven para Costa Rica. Bueno, y también vamos a tener acá hoy en una entrevista a uno de los diputados que ha dado la lucha, bueno, desde hace muchos años. Porque si bien es cierto, en esta asamblea sí hubo una frase que se repitió durante varias ocasiones, fue el hecho de que esta lucha se ha dado desde hace más de 30 años. Darle un lugar real a la juventud y no simplemente un lugar de foto o un lugar de adorno. Hoy nos acompaña el diputado Ronnie Monge Salas. Ronnie, gracias por acompañarnos y por haber sido una de las personas que más impulsó todo este movimiento, ¿verdad? Previo también, te pudiste reunir con varias gente. Cuéntanos un poco, ¿cuándo inicia esta lucha y bajo qué contexto se da esta lucha que se obtuvo el logro el sábado pasado del 20%? Bueno, muy buenas tardes, Lea, primero, y a los compatriotas que nos escuchan a través de Televisión Legislativa. Primero, yo no tengo 30 años de dar la lucha porque tenía apenas unos 10, un poquito más, cuando empezaban a darse algunos gestos de la juventud liberacionista por trascender y no ser más que un movimiento decorativo como creo que por muchas veces se le vio.
Me parece que ha sido una lucha donde me decía uno de mis asesores, que fue miembro de la Juventud Liberacionista de Heredia, efectivamente, cuando yo estaba en la escuela, me decía don Carlos Pantoja, que esta lucha no es la lucha de Fernando Zamora, la de él, o la de Ronnie Monge, o la de Lea, es personificando, ¿verdad? Hablando en personificación, es la lucha de un movimiento que siempre había tenido hasta el sábado el mismo resultado: invisibilización en los puestos de elección popular por parte de la juventud. En el 2009 fui electo representante de la juventud ante el directorio del Partido de Liberación Nacional. En ese momento era vicealcalde y había visto la dificultad de la apertura en la estructura formal de Liberación Nacional hacia los jóvenes, y sobre todo en puestos de elección popular. Empezamos a darle vueltas de cómo hacíamos una lucha como la que habían dado las mujeres en su momento para lograr una participación como la que hoy tienen, que le da paridad, e inclusive donde uno ve mujeres que, si no se hubieran dado esas cuotas inicialmente, probablemente estarían dedicadas a la academia u otras cosas, pero no serían parte de la vida política del país. Coincide también con la reforma al Código Electoral del 2009, y en uno de los artículos del Código donde se establecen los requisitos mínimos que debe tener un estatuto de un partido político inscrito, expresaba en el inciso R o S, si la memoria a mí no me falla, que los partidos en el acta constitutiva, en el estatuto, deben tener al menos cómo se da la participación real y efectiva de la juventud. En ese momento, en el directorio del Partido de Liberación Nacional, éramos 3 jóvenes: Miguel Guillén, Shirley Calvo y mi persona, y planteamos una sugerencia al directorio político. Esa sugerencia al principio no tuvo tanto eco, pero poco a poco fuimos sumando apoyos, y ahí debo reconocer la gran valía de Alex Ibaja, que nos apoyó para que esto saliera, quien había sido en otrora presidente de la Juventud del Partido de Liberación Nacional. Hicimos una consulta de parte del Comité Ejecutivo al Tribunal Supremo de Elecciones, y más o menos en mayo, junio del 2012 tuvimos la respuesta que decía que efectivamente, como lo establecía el Código Electoral, el mecanismo de participación de la juventud debería estar establecido en el estatuto del partido. Se hizo una moción a lo interno del directorio que costó llegar a un texto consensuado, pero que fue que finalmente se llevó a la Asamblea Nacional para que en julio del 2012, en Asamblea Nacional y por votación unánime, la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional estableciera el mecanismo de participación. Ese mecanismo fue a través de cuotas, y esa cuota que se fijó fue un 20%, que era concordante con lo aprobado en el último congreso ideológico que tuvo el partido en el 2005, el Daniel Oduber. Desde el 2005 ya la estructura o la institucionalidad del partido hablaba ya de que había que darle una cuota de participación a la juventud. Bueno, después de eso, el siguiente proceso al que nos enfrentamos fue el de las distritales. No se estableció reglamentariamente cuál era el mecanismo, simplemente hubo una resolución del Tribunal Interno de Elecciones que decía que si en los puestos elegibles no había quedado ningún joven, la última papeleta en acreditar un representante tenía que ceder su campo del adulto para que entrara un joven. El Tribunal Supremo de Elecciones recibió un amparo electoral y determinó que, como no había un mecanismo previo de cómo se iba a implementar ese 20%, no se le podían quitar los derechos adquiridos a las personas que habían sido previamente electas y que no sabían que iban a ser desplazadas. Entonces había un tipo de derecho adquirido y acoge el amparo electoral. Pasaron estos años y ahora se vino la discusión y entramos, gracias a Dios, con el apoyo también unánime en principio del directorio y de la Asamblea Nacional, que se estableció ese mecanismo de participación, y en todos los puestos elegibles el 20% debe ser ocupado por jóvenes. Yo creo que esto no solo le obliga a Liberación Nacional la búsqueda de talentos jóvenes para incorporarlos al partido, porque si bien hay unos grupos de juventud denominados foros, más la estructura formal de Liberación Nacional, creo que nosotros como partido no podemos quedarnos solo con esto. Bueno, digamos,
Si nosotros vemos, ¿verdad?, la juventud conforma hoy el 43% de la población, es un grupo que prácticamente le podría dar el gane electoral, ¿verdad? Podríamos hablar a cualquier presidente. La juventud tomó en las pasadas elecciones un papel preponderante en su lucha, ¿verdad?, porque prácticamente se habla de un llamado voto protesta, la juventud jugó un papel, pero a veces, en muchas ocasiones, el sistema político tiende a excluirlos o a utilizarlos. Con este logro que se da el día sábado, donde no solamente es que van a conformar un 20%, ¿verdad?, dentro de puestos a veces, lo que es mal llamado puestos de relleno, donde vamos a tener, ¿verdad?, ahí los vamos a poner para que cumplan la cuota, pero no van a tener ni voz ni voto a veces, se logra algo que es tener puestos elegibles. Cuéntanos un poco acerca de este logro exactamente, sobre todo en cara a lo que viene ahora, en que es el proceso municipal para la decisión de alcaldías en los diferentes cantones del país. La vida lleva procesos. Quisiéramos que los derechos fundamentales de las personas fueran realmente otorgados y recibidos desde el momento de la concepción. Pero a manera de ejemplo, lo que yo dije en su momento es: las mujeres siempre tuvieron derecho de participar y siempre tenían derecho de ser elegidas. Sin embargo, hasta 1949 votaron. Teníamos más de 100 años de ser país independiente para que una mujer pudiera votar. En ese proceso llegaron a ser regidoras, síndicas, y hasta finales de los 80s, hasta 1990, la primera mujer presidió este Congreso, Rosemary Kempinski. Y pasaron 20 años más para que una mujer pudiera presidir esta nación. Y siempre tenían el derecho, es un derecho natural consagrado. Bueno, la juventud también tiene un derecho natural consagrado de ser parte. Bueno, hoy dimos un paso y probablemente no nos hemos dado cuenta de la trascendencia del paso que hemos hecho. Y como hemos tratado de ser consecuentes, nosotros no queremos que la participación de la juventud se quede en Liberación Nacional. Hemos querido extenderla a todos los jóvenes y a todos los partidos políticos. Y en días pasados, la diputada Carla Prendas, Silvia Sánchez y este servidor presentamos un proyecto de ley para que se reforme el Código Electoral y se estipule la cuota del 20% en esa norma que ya establece el Código Electoral. Bueno, hoy la juventud, que es un 43% de la población del país y un 34% del padrón nacional, tiene las armas para decir: ábranos un espacio. También hoy le toca a la juventud decir que tienen la capacidad, que es más allá de una cuota, y le toca decir que también tienen una responsabilidad con este país. Esa idea generalizada, resumida en la frase que la juventud es el futuro del país, es una falacia. La juventud es presente. Quienes van a beneficiarse o perjudicarse más por las decisiones que tomemos hoy son los jóvenes, porque son los que van a vivir más años. Los que hemos ido dejando esa etapa y vamos acumulando juventud, diría mi compañero Rolando González, las malas o las buenas decisiones las vamos a disfrutar menos. Si tenemos un gran compromiso con nuestra generación, con nuestros hijos, y por supuesto que hoy yo le digo a los jóvenes: hoy tienen un espacio, ganen eso, quítenos a todos los que hemos fallado. Hoy tienen una oportunidad de decirle a Liberación Nacional al país, si están en disonancia con lo que algunos de nosotros hemos hecho, que pueden abrirse un espacio y que nosotros tendremos que hacernos, como es el ciclo de la vida, tarde o temprano, hacernos a un lado para darle a ustedes esta bandera blanco y verde y blanco que enarbolamos hace más de 60 años para sacar este país adelante. Bueno, y una de las frases que también has usado siempre, ¿verdad? Bueno, siempre no, desde hace unos años, es: yo ya no soy por reglamento, digamos, y por estatuto, por ley de la persona joven. Sin embargo, siempre dices que tu lucha de la juventud no se ve por un tema de edad, sino por un tema de convicción y de un ideal. Y yo creo que hay una frase que dice: seamos jóvenes hasta morir de viejos. Y yo creo que es ahí donde también muchos jóvenes se vieron representados. La semana pasada se dio una reunión, ¿verdad?, en tu despacho, con varios jóvenes representantes de diferentes sectores del Partido de Liberación Nacional, porque vos les abriste las puertas. Y a pesar de que, como vos decís, ya por ley no tenés... y además van a ser mis rivales a futuro. La reglamentaria,
realmente crees en esto, y crees en esa lucha y crees en ellos. ¿Cuál sería el mensaje que vos le das a esta generación de liberacionistas, de nuevos liberacionistas, de gente, no hablamos de liberacionistas, a esta generación de costarricenses que quieren ingresar al sistema político? Lo primero que yo les diría es que la juventud no es para siempre, pero que no podemos olvidar que un día fuimos jóvenes, que las puertas que en la juventud tocamos y que muchas veces se nos cerraron, no podemos nosotros cerrarlas cuando ya no seamos jóvenes. A mí se me cerraron muchas puertas cuando fui joven, por el hecho de ser joven. Yo no podría ser inconsecuente y en el momento que dejara la juventud, cerrarle las puertas a toda esta muchachada que ha levantado por tantos años el estandarte de Liberación Nacional. Hay mucha gente valiosa, jóvenes y adultos, pero en la juventud, sobre todo donde estás acumulando sobre todo información, donde la riqueza no te permite pagar una cuota enorme para ser parte de un proceso, pero que sí tenés las ideas y la capacidad y la fortaleza de generar cambios, a esa juventud hoy Liberación Nacional le dice que sí. Este es un logro de Liberación Nacional. A veces nos toca dar luchas y asumir banderas, Lea, pero nosotros no somos para siempre. Les toca a ustedes, al igual que esta generación que deja la juventud, le hemos pasado una estafeta para que se abran campos. Cuando ustedes dejan la juventud, saber que tienen la obligación de volverla a pasar para que haya liberación para muchos años. Ya para ir concluyendo, Ronnie, una de las cosas más importantes que a veces se tiende a confundir, ¿verdad?, es el hecho de defender una convicción como es la lucha por los jóvenes. No quiere decir que se esté entrando en una guerra generacional, porque tampoco, ¿verdad?, es un tema de que ahora quítense los viejos, quítense las personas. No, es un tema de poder generar una mezcla, un equipo entre la gente que tiene experiencia y quienes están ingresando a este sistema. Es algo importante. Yo creo que tal vez que lo digas, digamos ahora desde tu edad adulta, explicarle a los jóvenes también ese punto en específico. Esto es una simbiosis. Somos parte de ellos y ellos son parte nuestra. Legislamos y hacemos cosas para los jóvenes y para los no tan jóvenes y para los adultos mayores. No importa la edad que se tenga cuando se está en política. Lo importante es que cada acción que se tome represente una acción de bienestar para el mayor número. Hoy el mayor número es la juventud. Yo creo que hoy tomamos una buena decisión. Hoy legislamos en Liberación Nacional, como nos lo pedía don Pepe, en favor o en bienestar del mayor número. El mayor número de nosotros debe ser la juventud si aspiramos a seguir ganando elecciones. Perfecto, más bien, de verdad, muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos y poder hablar del tema de juventud. Por el día de hoy estamos y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a partir de las 2:15 de la tarde en otro programa más de La Voz Liberacionista. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, La Voz Liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal